En primer lugar, voy a presentar un pequeño marco teórico general, luego materiales y métodos generales, y luego voy a pasar a una sección de resultados, primero en referencia a la respuesta de los ensambles de arañas a diferentes tipos de uso de la tierra, luego voy a analizar la respuesta de la diversidad de arañas por parte de... debido a la interacción entre la abundancia y diversidad de especies y el tipo de uso de la tierra. Luego voy a analizar el rol de la heterogeneidad en el paisaje sobre la diversidad de los ensambles de arañas. Y finalmente voy a presentar una breve integración de los resultados encontrados bajo los diferentes enfoques utilizados. Bueno, el cómo y el por qué se distribuyen los organismos a lo largo del planeta Tierra es una pregunta que ha ocupado a geógrafos, ecólogos y ecólogas a lo largo de la historia. Ya en el año 1800, Humboldt, en su ensayo sobre la geografía de plantas, analizó cómo cambiaba el ensamble de plantas en función de variables climáticas, de variables abióticas, como por ejemplo la altitud, las condiciones climáticas o las condiciones o las características del suelo. Más de medio siglo después, Charles Darwin, en el ensayo sobre el origen de las especies, observó que también variables bióticas, como por ejemplo la competencia, actuaría determinando que ciertas especies puedan o no establecerse en presencia de otras. Y desde entonces seguimos estudiando y conocemos que tanto factores abióticos como bióticos juegan un rol en la determinación de la composición de los ensambles de especies en los diferentes hábitats. A estas variables bióticas y abióticas que determinan que un ensamble o determinadas especies pueden establecerse en un sitio determinado, lo llamamos en términos generales filtros ambientales, y el filtro ambiental fue propuesto como el principal mecanismo formador de los ensambles. En este modelo propuesto por Kraft y colaboradores, vemos cómo de un conjunto regional de especies, si las especies llegan por medio de dispersión a un sitio determinado, serán las condiciones abióticas las que permitan o no que esa especie pueda establecerse en ese hábitat determinado, ¿sí? Y este proceso, Kraft lo llamó filtrado ambiental sensu estricto. Luego las especies tienen que poder establecerse en presencia de las otras especies que ya se encuentran en ese sitio determinado, y eso va a dar lugar a los diferentes ensambles locales. Debido a los cambios en el uso de la tierra en cuanto a su intensidad y extensión, ha empezado a cobrar o ha cobrado relevancia estudios donde se analice qué variables o qué factores permiten o no que las especies puedan hacer uso de este tipo de ambientes, más aún teniendo en cuenta, como se observa en este mapa, llevado a cabo por Foley y colaboradores en el año 2005, acá vemos la distribución de dos usos, por ejemplo el cultivo y las pasturas, y vemos como en ciertas regiones estos tipos de usos son los hábitats o los ambientes más disponibles para las especies, ¿sí? Con lo cual, bueno, cobra especial relevancia conocer justamente en qué medida los ensambles pueden hacer uso de este tipo de ambientes, de hábitats. Existen diferentes variables que van a permitir que mayor diversidad se pueda establecer en hábitats y en paisajes antrópicos, y la heterogeneidad cumple un rol importante, por ejemplo, a escala de paisaje. Vemos en este modelo propuesto por Baden y Gutenberg cómo si pasamos de un paisaje heterogéneo compuesto por hábitats seminaturales y sitios de agricultura extensiva, si pasamos de este escenario a un paisaje donde vemos que aumenta la intensificación del uso agrícola y vemos que hay pérdida de hábitats seminaturales, por lo tanto se pierde heterogeneidad, observamos cómo estos paisajes tienen menor capacidad de albergar un menor número de especies. Y en otros estudios llevados a cabo tanto con plantas como con arañas y carábidos, también se observó la importancia de la heterogeneidad en la configuración y la composición, en la determinación de justamente de en qué medida estos paisajes pueden albergar mayor o menor diversidad de especies.
A escala local, la heterogeneidad también cumple un rol importante. En estos estudios, por ejemplo, llevados a cabo por Barton y por Arellano y Covarrubias, este lo realizaron con arañas y este con mariposas, y vieron cómo los diferentes microhábitats que componen un hábitat determinado tiene una fauna asociada particular. A la vez, a escala local, lo que podemos observar es que a medida que pasamos, por ejemplo, de un hábitat natural o seminatural a usos más intensos, como por ejemplo en este caso la ganadería, o ya pasando a una intensificación mayor a un monocultivo, soja en este caso, vemos cómo esta intensificación, que por un lado puede provocar pérdida de microhábitats o incluso pérdida y reemplazo en caso de que se cambie la cubierta original, va a provocar entonces que se pierdan especies o incluso se cambie la identidad de las especies y entonces aumente la disimilitud de la composición de los ensambles de los hábitats antrópicos versus si lo comparamos con un hábitat natural o seminatural. Entonces la intensificación agrícola también va a afectar la diversidad de los ensambles justamente por esta pérdida y cambio en los microhábitats disponibles. Cuando analizamos el impacto de un uso o una perturbación antrópica sobre la diversidad, nos interesa conocer cómo se afectan diferentes componentes y facetas que nos van a dar información complementaria. En el caso de la diversidad alfa taxonómica, podemos evaluar, por ejemplo, luego una perturbación, si cambia el número de especies, puede haber una pérdida o puede haber una ganancia de especies, de acuerdo al caso. Pero nos va a interesar conocer particularmente qué sucede con la diversidad beta, ya que si nos interesa conocer en qué medida o nos interesa conservar un ensamble determinado, nos va a interesar conocer justamente en qué medida cambia la composición debido a la perturbación antrópica, ¿sí? Luego la faceta funcional, que da cuenta de los rasgos morfológicos de las especies y la historia de vida, nos va a dar información respecto a en qué medida cambia la diversidad de rasgos funcionales de las especies debido a una perturbación antrópica, y una vez más nos va a interesar conocer en qué medida cambia la composición de los rasgos de las especies, ya que además de la composición de las especies en sí, nos va a interesar también conservar los rasgos funcionales típicos de un ambiente determinado. Bueno, este estudio lo desarrollamos con arañas, debido a que, bueno, es uno de los órdenes más diversos del reino animal. Actualmente hay más de 48.000 especies descritas, pero sabemos que quedan muchas por describir aún. Son depredadores generalistas, con lo cual cumplen un rol ecológico en el control de la abundancia de herbívoros, muchos potenciales plagas para ambientes productivos. Tienen una amplia gama de estrategias de caza, lo cual les confiere una relación estrecha con la vegetación y la estructura del hábitat, y por lo tanto son sensibles a los cambios en el ambiente. Nos propusimos como objetivo, entonces, estudiar los principales factores asociados a los cambios en la diversidad taxonómica y a rasgos funcionales de los ensambles de arañas en ambientes de uso productivo y comprender cómo estos operan a diferentes escalas espaciales. Además, nos propusimos objetivos particulares. Uno de ellos fue analizar la respuesta de la diversidad de arañas a diferentes tipos de uso de la tierra, evaluando el filtrado ambiental sensu estricto como principal mecanismo formador de los ensambles. Luego nos propusimos evaluar el filtrado ambiental más en sentido amplio, incorporando la diversidad, abundancia de presas y además los tipos de uso de la tierra, cómo esto afectaba la diversidad taxonómica y funcional de arañas. Y luego nos propusimos examinar la influencia de la pérdida de heterogeneidad en el paisaje dada por la expansión de un único tipo de uso de la tierra en particular. El trabajo lo desarrollamos en la Pampa Mesopotámica, en la provincia de Entre Ríos, más específicamente en este área delimitada en cuadrado negro. Y en este área lo que hicimos fue 3 muestreos correspondientes a los 3 objetivos que planteé recién, y que los voy a detallar más adelante en cada una de las secciones correspondientes. Y bueno, colectamos arañas utilizando una motoaspiradora de hojas modificada para este fin y utilizando trampas de caída. Respecto a los rasgos funcionales de las especies, utilizamos rasgos
que potencialmente afectan la ocurrencia de las especies en los diferentes hábitats y que han sido ampliamente utilizados en la bibliografía previa, entre ellos el tamaño medio del tórax, que lo tomamos a partir de 4 individuos, en caso de que tuviéramos 4, la capacidad de aerodispersión, que es la capacidad de dispersarse con este hilo de seda y por medio del viento, la estrategia de caza y el periodo de actividad. Estas tres categóricas las obtuvimos de bibliografía y las codificamos como ceros y unos, ¿sí? En caso, por ejemplo, de que fuera común que hagan aerodispersión, sería 1, y en caso de que no, sería 0. El índice de diversidad funcional que utilizamos fue el índice FDIS. Este índice no se ve afectado por la riqueza de especies ni por la presencia de especies con rasgos atípicos, y mide la diversidad funcional ponderando por la abundancia relativa de los diferentes rasgos presentes en los ensambles. Entonces es una medida de diversidad funcional multirrasgo que no se va a ver afectada por ejemplo, la riqueza de especies. Entonces, para el primer objetivo que nos planteamos, que era analizar la respuesta de la diversidad funcional de las arañas a los tipos de uso de la tierra más extendidos en el pastizal mesopotámico de la provincia de Entre Ríos y evaluar el filtrado ambiental censo estricto como principal mecanismo de formación de los ensambles, nos propusimos como hipótesis, bueno, aquí esto sería un pastizal y estos diferentes usos de la tierra, este campo ganadero, soja y plantación, para que se entienda el esquema. Bueno, nos propusimos como hipótesis que los diferentes tipos de uso introducen modificaciones que va a dar lugar a ambientes con diferente grado de similitud ambiental respecto al ambiente que reemplazan o de referencia. Hábitats como de usos como por ejemplo los monocultivos, que provocan un reemplazo de la vegetación y por lo tanto van a provocar un reemplazo y pérdida de microhábitats, esperamos que ocasionen pérdida y recambio en los ensambles de especies. Y hábitats o usos de la tierra que al menos conserven parcialmente la cobertura vegetal original, esperamos que provoquen entonces una pérdida de microhábitats y por lo tanto una pérdida de especies. Y el principal mecanismo que esperamos que dé lugar a los ensambles presentes en los diferentes tipos de uso, esperamos que sea el filtrado ambiental censo estricto. ¿Qué esperamos encontrar si se cumplió nuestra hipótesis? Bueno, en primer lugar, si comparamos la riqueza de especies en los diferentes tipos de uso de la tierra en comparación con el hábitat de referencia, digamos, o natural o seminatural, esperamos que haya una pérdida de especies justamente por la pérdida de los microhábitats que mencioné. Y luego si comparamos la similitud de las especies y los rasgos de las especies de los tipos de uso de la tierra versus el pastizal, esperamos que los campos ganaderos, que al menos conservan parcialmente la cobertura vegetal, tengan un ensamble más similar a los pastizales que usos como el monocultivo de soja y la plantación forestal, y además esperamos que en los campos ganaderos esperamos encontrar pérdida de especies por la pérdida de microhábitats, y en los campos de soja y en las plantaciones forestales esperamos encontrar pérdida y reemplazo de especies. Con respecto al mecanismo formador de los ensambles, esperamos encontrar que la diversidad funcional de los ensambles, si tomamos la diversidad funcional esperada por azar, dada la riqueza de los ensambles, esperamos encontrar que los usos de la tierra posean menor diversidad funcional que lo esperado por azar, y este patrón que se llama de convergencia funcional, es decir, que de todos los rasgos disponibles en el conjunto regional de especies, vamos a encontrar un pequeño subconjunto relacionado con la adaptación de las especies a estos hábitats particulares. Esperamos encontrar entonces este patrón que da cuenta de filtrado ambiental. Para poner a prueba esta hipótesis, en nuestra área de estudio seleccionamos 5 plantaciones forestales maduras de eucalipto, 5 campos ganaderos, 5 cultivos de soja y 5 pastizales en áreas protegidas, que ahora más los voy a llamar pastizales naturales, una cuestión de simplificar cuando los mencione. Y en cada uno de estos sitios hicimos una colecta de arañas, perdón, 2 colectas de arañas, una en primavera y una en verano, utilizando trampas de caída y la motoaspiradora.
Pasando a los resultados, colectamos un total de 2.085 individuos, pertenecientes, 40% de ellos fueron adultos, y en total identificamos 105 especies o morfoespecies, entre ellas las más abundantes fueron Pardosa flammula, que es una especie de la familia Lycosidae, esta morfoespecie de Erigone, que es de la familia Linífide, y Steatodon corata, que es una especie de la familia Theridiidae. Pasando a lo que observamos para la riqueza, hicimos un modelo lineal generalizado utilizando la riqueza como variable de respuesta y el uso como variable explicativa con 4 niveles, que fueron los 3 usos de la tierra analizados más el pastizal natural. Y lo que observamos aquí es que la riqueza de los usos de la tierra fue menor que la riqueza observada en los pastizales naturales, más o menos la mitad, y que los usos de la tierra entre ellos no se diferenciaron, es decir, que tuvieron un igual efecto a nivel de riqueza, todos generan una disminución respecto al pastizal. Para analizar el mecanismo, el filtrado ambiental como mecanismo formador de los ensambles, bueno, en la tesis esto estaba graficado de este modo, acá lo hice de esta forma para que sea más fácil de observar. Este índice CES-FDIS nos da cuenta de en qué medida difiere la diversidad funcional observada de lo esperado por azar. Si nos da valores que no difieran de 0, significa que la diversidad funcional es igual a la esperada por azar. Si nos da menor, va a dar cuenta de esta convergencia funcional, que es evidencia de filtrado ambiental. Y si nos da mayor, significa que hay mayor diversidad funcional de lo esperado por azar, ¿sí? Aquí lo que observamos es la media para ese valor, que está construido justamente del FDIS observado menos el esperado por azar. Acá vemos este índice para el pastizal natural y para el campo ganadero, y plantaciones forestales y cultivo de soja. Y vemos que para los pastizales naturales, cuando hacemos los test para comparar si estas medias difieren de 0, no encontramos que difieran de 0, o sea que la diversidad funcional en los pastizales naturales y en los campos ganaderos no difirió de lo esperado por azar, si bien acá vemos que los campos ganaderos parecerían ser mayormente negativos, es decir, que tendríamos cierta evidencia de filtrado, pero tal vez tuvimos una falta de potencia para detectar esta diferencia. Y luego en las plantaciones forestales observamos mayor diversidad que lo esperado por azar, mayor diversidad funcional que lo esperado por azar, y este patrón se vio asociado, que se llama divergencia funcional, se vio asociado a la diferenciación de nicho, es decir, que las especies se diferencian más que lo esperado, dado el conjunto regional, y normalmente se asocia a la competencia por recursos, ¿sí? O sea, las especies se estarían diferenciando para no competir por los recursos, pero en este caso también podría estar ocurriendo otra cosa, podría ser que en las plantaciones forestales, por ejemplo, la aparición del estrato arbóreo o la aparición de la capa muy profunda de hojarasca, que es típico de una plantación forestal de eucalipto, podría ser que esto provoque esta diferenciación. Igual esto lo vamos a abordar más adelante cuando pasemos a la sección de analizamos el efecto de los recursos. Y bueno, en los cultivos de soja encontramos estadísticamente se observó menor diversidad funcional que el esperado por azar, evidenciando filtrado ambiental. Entonces vemos que hubo un efecto diferencial de los tipos de uso de la tierra sobre la diversidad funcional y que potencialmente diferentes procesos estarían dando lugar a estos patrones de diversidad. Con respecto a la diversidad beta, que nos va a dar información de en qué medida se conserva más o menos la diversidad típica de los ensambles de pastizal, lo que hicimos acá fue comparar los 3 tipos de uso de la tierra, o sea, hicimos la diversidad beta de los 3 tipos de uso de la tierra versus el pastizal, el conjunto de especies del pastizal natural, y aquí lo que tenemos es la disimilitud total de Jacquard, estimada para cada uno de los usos de la tierra, y además estimamos los componentes de anidamiento y recambio, que el componente de anidamiento nos da cuenta de cuánto de la cuánto de la disimilitud se debe a la pérdida de especies, y el componente de recambio nos dice cuánto de la disimilitud se debe al cambio en la identidad, sin cambio en un recambio de especies.
Entonces lo que podemos observar en primer lugar es que cuando comparamos la disimilitud total entre los usos de la tierra no difirió, o sea, los tres usos de la tierra se diferencian en igual medida respecto al pastizal, contrariamente a lo que esperábamos que los campos ganaderos, por presentar mayor similitud ambiental, conserven una mayor proporción de especies típicas de pastizal. Bueno, no encontramos ese patrón que esperábamos, y para el recambio del anidamiento vemos esta tendencia a poseer los campos ganaderos mayor anidamiento que las plantaciones y los campos de soja, y lo mismo para el recambio, que observamos menor recambio en los campos ganaderos que en plantación y campos de soja, pero esta diferencia no fue significativa. Pero bueno, observamos la tendencia en donde esperábamos que haya mayor anidamiento en los campos ganaderos y menos recambios, justamente porque esperábamos que solamente se pierdan especies y no que introduzcan nuevas, porque lo que estábamos provocando era una pérdida de microhábitats respecto a los otros usos que tienen cambios más drásticos, entonces esperábamos que ocurra más recambio. Bueno, si bien se observa esta tendencia, no obtuvimos evidencias, ya que no fueron significativas. Entonces, bueno, los usos de la tierra generarían pérdida y recambio de especies, independientemente de la similitud ambiental respecto al ambiente de referencia que estamos evaluando, que es el pastizal. Y bueno, en un principio, esto que no esperamos para los campos ganaderos podría ser que, bueno, que hayan introducido modificaciones estructurales lo suficientemente grandes como para ocasionar una pérdida similar de especies respecto a los otros usos, ¿sí? Hicimos lo análogo para la disimilitud funcional, estimamos la disimilitud funcional total, perdón, la disimilitud total para los tres tipos de uso de la tierra, y estimamos el componente de anidamiento y de recambio. Y lo que observamos es que los tres tipos de uso de la tierra tampoco difieren en cuanto a la disimilitud total funcional, ni a los componentes ni difirieron respecto a los componentes de anidamiento y recambio, y vemos que se debió principalmente al anidamiento, es decir, que hubo una pérdida de rasgos típicos de pastizal. Entonces generaron estos tres tipos de uso un empobrecimiento funcional de similar magnitud, independientemente de la similitud respecto al ambiente de referencia. Luego hicimos este análisis, este escalamiento multidimensional no métrico y el análisis de Permanova, para evaluar si los diferentes tipos de uso de la tierra, que ya observamos que se diferenciaban respecto al pastizal, estaban seleccionando especies, por ejemplo, todas generalistas las mismas, o si cada tipo de uso de la tierra seleccionaba un ensamble particular, ¿sí? Porque no es lo mismo. Entonces, tanto en el análisis de Permanova como el NMDS, vemos, estos son las plantaciones forestales, estos los campos ganaderos, estos los campos de soja y estos los pastizales. Vemos que se diferencian, al menos en tres grupos. Acá lo que vemos es que los campos ganaderos y los cultivos, en estas comparaciones múltiples, los campos ganaderos y cultivos no se diferenciaron, con lo cual acá podríamos decir que entonces que hay tres subgrupos. Entonces las plantaciones forestales tuvieron un ensamble característico o particular, con una mayor abundancia de especies como Temanus elongatus y Hizucatus transversalis. Los campos ganaderos y los cultivos de soja presentaron también ensambles particulares con mayor abundancia de especies como Pardosa flammula y Stratodon corata. Y en los pastizales también observamos un ensamble particular con mayor abundancia de especies como Metaltela simoni y Turionella melanica. Entonces, observamos que cada tipo de uso de la tierra tendría un ensamble característico, excepto los campos ganaderos y los cultivos de soja, que no se diferenciaron tan claramente. Entonces, esto era lo que habíamos predicho, lo que esperábamos encontrar, y esto es lo que observamos, ¿sí? O sea, hubo una pérdida de especies y además la disimilitud respecto al pastizal natural no se diferenció entre los tres tipos de uso de la tierra, y los tres tipos de uso de la tierra generaron pérdida y reemplazo de especies y un empobrecimiento funcional respecto al pastizal, ¿sí?
Cuando observamos qué ocurría como en el mecanismo formador de los ensambles y entonces cómo se evidenciaba en la diversidad funcional, observamos evidencia de filtrado ambiental bien clara en los cultivos de soja, en los campos ganaderos, bueno, no fue tan claro el patrón, aunque parece ver también filtrado, y observamos diferenciación de nicho en las plantaciones forestales. Entonces, a modo de un pequeño cierre de esta sección, observamos que la magnitud en la pérdida y reemplazo de especies debido a los usos parece ser independiente de la similitud ambiental respecto al pastizal, al menos para los ensambles de arañas, de los pastizales, y esta baja proporción de especies conservadas por los campos ganaderos estudiados respecto al pastizal podría deberse a que las alteraciones a escala de microhábitat hayan sido lo suficientemente altas o drásticas como para generar impactos similares a los monocultivos. Y además observamos que las condiciones ambientales asociadas a cada tipo de uso de la tierra seleccionarían ensambles diferenciados en cuanto a su composición de especies y rasgos, y que esto se dio por medio de diferentes mecanismos. Pasando a la sección donde evaluamos la interacción entre la abundancia y diversidad de presas y el tipo de uso de la tierra sobre la diversidad de arañas, sabemos que, bueno, de lo que venimos charlando y por evidencia previa, que los usos de la tierra van a provocar cambios en las condiciones abióticas que van a provocar un efecto sobre los ensambles de arañas, pero como estas son predadoras, sabemos también que los usos de la tierra lo que pueden estar afectando son a las potenciales presas de arañas, que en todo caso pueden generar un control de abajo hacia arriba, positivo o negativo, depende del caso. Y bueno, además estas variables podrían estar interactuando, es decir, que las condiciones, no sé, que el control de abajo hacia arriba varíe de acuerdo a las condiciones abióticas, y por lo tanto nos planteamos analizar, evaluar el control de abajo hacia arriba sobre la diversidad de arañas dado por la abundancia y diversidad de presas en función del tipo de uso de la tierra. Y en particular lo evaluamos en hábitats de uso antrópico contrastantes fisionómicamente respecto al ambiente nativo de referencia. La hipótesis que nos planteamos fue que las potenciales presas ejercen un control positivo sobre los ensambles de arañas, pero que este pueda ser afectado diferencialmente de acuerdo a las condiciones abióticas en que se desarrollan los ensambles. Hábitats, como puede ser una plantación forestal desarrollada en un pastizal, más restrictivo justamente por ser muy disímil ambientalmente respecto al ambiente de referencia, pueden generar un efecto negativo que entonces contrarresten en alguna medida este efecto positivo, y hábitats más similares ambientalmente generaría un efecto negativo mayor y por lo tanto se vería más fuertemente representado este componente biótico. ¿Cómo lo esperamos, qué esperamos encontrar si esto se cumple? Bueno, esperamos que la diversidad y abundancia de arañas frente a un incremento de presas aumente, pero que este aumento sea menor en hábitats más restrictivos por ser muy disímiles al ambiente natural o de referencia respecto a hábitats más similares, ¿sí? Entonces esperamos que haya un aumento, pero que este aumento sea menor en forestaciones. Para poner a prueba esta hipótesis, trabajamos en el área que va del limito, que corresponde a la reserva de usos múltiples El Potrero, es una reserva privada, y allí seleccionamos 5 cultivos de soja y 5 plantaciones forestales maduras, y siguiendo con algunas modificaciones el protocolo de RAU y colaboradores, establecimos en cada uno de estos sitios 10 parcelas experimentales, 5 control y 5 tratadas con cebo, y a las parcelas tratadas les agregamos durante todo el verano, en 2017, 200 gramos de verduras y frutas cortadas para traer justamente potenciales presas, y esto lo renovamos cada 2 semanas. Hicimos monitoreo de potenciales presas utilizando trampas adhesivas, y hicimos una colecta de arañas al final del experimento utilizando trampas de caída que las colocamos en el centro de estas parcelitas, ¿sí? Bueno, en primer lugar analizamos del efecto del cebo sobre las potenciales presas, ya que lo que nos interesaba era justamente generar un incremento en la diversidad y abundancia de presas.
Colectamos un total de 24.407 artrópodos potenciales presas. Los más abundantes fueron los colémbolos, los dípteros y los tisanópteros. Y lo que observamos fue que, acá evaluamos la riqueza de órdenes en parcelas, control y tratamiento. Observamos que hubo un efecto sobre la riqueza, y bueno, acá incorporé la interacción y el tipo de uso para justamente corroborar que no hubo un efecto de estos factores, sino solamente un efecto del tratamiento, que es lo que queríamos conseguir con el cebo, ¿sí? Y luego cuando evaluamos la abundancia, bueno, aquí analizamos el logaritmo porque justamente había mucha variación en los datos de abundancia, y vimos que, bueno, no hubo efecto de la interacción ni del uso, y el tratamiento parece aumentar, aunque este aumento, que es una tendencia, no fue significativo. Pasando a las arañas, bueno, colectamos un total de 110 arañas correspondientes a 13 especies o morfoespecies. Las más abundantes fueron esta morfoespecie de agineta de la familia Linífide y la Lycosa erythromyata perteneciente a la familia Lycosidae. Bueno, para la riqueza hicimos modelos lineales generalizados mixtos y analizamos la interacción del tratamiento y el uso, porque era justamente lo que queríamos evaluar, si había un efecto de la interacción de ambas variables que se iba a ver reflejado como un cambio dependiente, por así decir, de cómo respondían las arañas al tratamiento con cebo. Vemos que para la riqueza de arañas no tuvimos efecto de la interacción ni de los diferentes factores analizados, con lo cual no tuvimos evidencia de que las presas estén controlando la riqueza de arañas. Y en relación a lo que observamos en la sección anterior, podría ser entonces que la riqueza, lo que esté pasando es que responda a las condiciones abióticas de los hábitats y no a las condiciones o esta variable biótica en particular que estamos analizando. Para la abundancia de arañas, tampoco encontramos, bueno, acá lo que grafiqué es la abundancia de arañas en cultivos y forestaciones. No hubo efecto de la interacción, hubo un efecto del uso, con mayor abundancia de arañas en cultivos. Y bueno, entonces no tuvimos evidencia de que las presas controlen la abundancia de arañas, pero esta mayor abundancia de arañas en cultivos que en forestaciones podría deberse justamente esto que planteamos de la menor restricción de este tipo de hábitats, o sea, un cultivo por ser más similar fisionómicamente al pastizal que una forestación. Respecto a la diversidad funcional, también analizamos la interacción y vimos que el tratamiento del uso interactuaban, o sea, es decir, que hay un efecto diferencial del tratamiento en función del uso. Y aquí lo que tenemos es las parcelas control y las tratadas para el cultivo, y las parcelas control y las tratadas para la forestación. Lo que observamos es que, contrariamente a lo que esperábamos, aquí hicimos los contrastes, y lo que vemos es que las parcelas control y las tratamientos difirieron significativamente, y que las parcelas tratadas presentaron menor diversidad funcional que las control, contrariamente a lo que esperábamos. Esto lo que nos podría estar indicando, esta disminución en la diversidad funcional en plantaciones forestales, nos podría estar indicando que hay una relajación en la competencia, entonces esto da lugar a que la diversidad funcional disminuya. Recuerdan lo que habíamos visto en la sección anterior, que la forestación presentaba mayor diversidad funcional que lo esperado por ASAR, y hemos planteado la posibilidad de que, bueno, haya una competencia que haga que las especies se estén diferenciando para no competir. Y ahora encontramos un resultado en algún punto consistente, ya que al incrementarse por lo menos la diversidad de presas y en alguna medida la abundancia, vemos que disminuye la diversidad funcional. Entonces podría ser debido, sí, a una relajación en la competencia. Y entonces lo que podría estar ocurriendo en las plantaciones forestales es que las condiciones del hábitat lo que provocan es una disminución en las potenciales presas de arañas, que entonces esto ocasiona cambios en la diversidad funcional de los ensambles. Entonces aquí tenemos lo que predecimos que suceda, y esto es lo que observamos, o sea, cambios en la diversidad funcional, y hubo un decrecimiento debido al incremento en la diversidad de presas en plantaciones forestales.
Entonces encontramos evidencia de interacción entre el componente biótico y abiótico sobre la diversidad y que fue reflejado principalmente en cambios en la diversidad funcional en plantaciones forestales. No encontramos evidencia de que la riqueza y la abundancia de arañas se encuentre determinada por la diversidad y abundancia de presas. Podría ser que entonces estén determinadas por las condiciones abióticas de estos tipos de ambientes, aunque también obviamente es posible que estos resultados en parte se vean afectados por posibles limitaciones en el estudio que no nos hayan permitido detectar el efecto, como por ejemplo no haber incrementado lo suficiente la abundancia o diversidad de presas, o que bueno, tuvimos una baja captura y eso no nos haya permitido detectar el efecto. Bueno, esas son posibles explicaciones también. Y en respecto a la respuesta a la diversidad funcional en ausencia de cambios de riqueza en plantaciones forestales, lo que podría implicar es que el efecto de la interacción entre los factores bióticos y abióticos lo que generó son modificaciones en la distribución de los valores de rasgos que toman las especies del ensamble, ¿sí? Bueno, y pasando al rol de la heterogeneidad, del paisaje sobre la diversidad de presas, perdón, de arañas, me quedé con la sabemos que la diversidad local depende de las condiciones ambientales locales, ¿sí? Pero también va a depender de las especies presentes en el paisaje en que este parche local se desarrolle. Por ejemplo, en este esquema, si pensamos que esto es un paisaje y estos son los diferentes parches, tipos de hábitats que componen el paisaje, y analizamos este parche local, las especies que aquí se encuentren van a en parte estar afectadas también por el movimiento de especies que pueda ocurrir entre parches, ya sea por la dinámica de parches o la dinámica de puente sumidero. Por ejemplo, si este es un parche donde ocurren perturbaciones, bueno, si hay un parche natural cerca que puede subsidiar, o si hay movimientos entre los tipos de parches, bueno, eso también va a determinar en qué medida estos parches locales tienen ciertas especies o no. Si analizamos la diversidad pensando en el paisaje como una unidad, la diversidad de especies que alberga un paisaje va a depender de la heterogeneidad en la composición, porque estos diferentes parches de hábitat van a poder cumplir con distintos requerimientos de las especies, entonces van a permitir que distintas especies se encuentren en diferentes parches de hábitats, y además en la configuración, ya que paisajes más heterogéneos y por lo tanto más conectados entre sí va a permitir un movimiento de especies, por ejemplo, que haya complementariedad de hábitats entre los parches, bueno. Y además va a importar la calidad de los tipos de parches, ya que ambientes nativos o seminaturales podrán actuar como reservorio de especies, por ser ambientes más estables, y podrán subsidiar en todo caso otros tipos de parches, ¿sí? Entonces, bueno, también es importante la calidad de los tipos de parches que componen el paisaje. Nos propusimos analizar el efecto de la pérdida de heterogeneidad en el paisaje dada por el incremento en la superficie ocupada por forestaciones comerciales sobre la diversidad de los ensambles a escala de paisaje y local en un bioma de pastizal, y nos propusimos evaluar esto principalmente porque este cambio, debido al avance de la forestación sobre un bioma de pastizal, no ha sido muy estudiado, y bueno, no sabemos frente a este cambio tan drástico cómo responden los ensambles de especies. La hipótesis que nos planteamos es que la diversidad local se encuentra relacionada con la diversidad de especies en el paisaje, y que el número de especies que estos paisajes pueden albergar depende de la heterogeneidad del paisaje y la superficie remanente del ambiente nativo o seminatural, que podría actuar como reservorio de especies. Las predicciones que nos planteamos es que la riqueza en un parche local va a estar relacionada positivamente con la riqueza de especies en el paisaje en que se encuentra inmersa, y la riqueza de especies en el paisaje va a estar relacionada positivamente con la heterogeneidad del paisaje y la cobertura del pastizal, del área seminatural. Para poner a prueba esta hipótesis,
lo que hicimos fue seleccionar 10 plantaciones forestales adultas que correspondieron el centro de estas 10 unidades de paisaje que seleccionamos, que eran áreas de 5 por 5 kilómetros y que variaban la superficie de plantación en cada una de ellas, ¿sí? Un gradiente creciente de cobertura forestal. En estas imágenes el negro corresponde al área forestal, el blanco y el gris a las coberturas de otros tipos de uso de la tierra, y en cada una de estas unidades de paisaje lo que hicimos fue colectar arañas en 10 sitios por unidad, distribuidos proporcionalmente de acuerdo a los tipos de cobertura de cada uno, y colectamos arañas utilizando la motoaspiradora en 2 ocasiones, una vez en primavera y otra vez en verano, y medimos variables de heterogeneidad del paisaje, entre ellas largo de borde, cohesión de parches, riqueza de parches, equitatividad y dimensión fractal, y además medimos la cobertura de pastizal seminatural, y además utilizamos variables de temperatura y precipitación en modelos que utilizamos para describir o para intentar explicar qué variables determinan la diversidad de especies en estas unidades de paisaje, ya que a lo largo de este pequeño gradiente podría haber alguna variación y que esto provoque cambios en la diversidad. Entonces, en primer lugar, analizamos la asociación entre la riqueza local y la riqueza de su paisaje circundante. Acá lo que tenemos es la riqueza del centro de la unidad de paisaje, que era un parche forestal, versus la riqueza del paisaje donde se encontraba inmersa, y vemos que ambas variables se relacionan positivamente y significativamente, es decir, que hay más riqueza en parches locales rodeados por paisajes con mayor diversidad de arañas. Y luego hicimos este análisis de componentes principales con las variables de heterogeneidad del paisaje, y acá lo que vemos es los 2 primeros componentes que explican el 49 y el 39% de la variación, y cómo se ordenaron las unidades de paisaje, que lo que tienen entre paréntesis aquí es el porcentaje de cobertura forestal de cada uno. Lo que podemos observar es que el eje 1 fue un eje de creciente de heterogeneidad, ya que vemos que las unidades de paisaje que se encuentran en el lado derecho poseen menor equitatividad en la proporción de sus tipos de cobertura, menor largo de borde y menor dimensión fractal. El eje 2 también fue un eje decreciente de heterogeneidad, ya que las unidades que se encontraban aquí en la parte superior tienen menor diversidad de tipos de parches y la cohesión de los parches forestales es mayor. Entonces, cohesión de parches decimos para los parches forestales, esto daría cuenta de una mayor dominio de forestal versus las unidades que se encuentran en la parte inferior. Estos componentes, junto con las variables de cobertura de pastizal y de precipitación y temperatura, las utilizamos para describir o para intentar explicar cuáles son las variables que determinan la diversidad de especies en las unidades de paisaje, y para ello hicimos una selección de modelos basados en el criterio de Akaike, y seleccionamos como modelo final aquel que tenía menor número de variables, y el modelo final resultó en el que conservó el eje 2 de heterogeneidad del paisaje, la precipitación anual, la cobertura de pastizal y la interacción entre la cobertura de pastizal y el eje 2 del ordenamiento. Para poder entender un poco mejor qué significa esto, hicimos este gráfico de perfiles, digamos, donde aquí tenemos la riqueza de especies en las unidades de paisaje versus el eje 2, que es el gradiente de heterogeneidad de paisaje decreciente, para diferentes coberturas de pastizal, o sea, cómo cambia esta pendiente para cobertura alta, media y baja, siendo alta 0,6, media 0,4 y baja 0,2. Y lo que podemos observar, si vemos la recta verde y la azul, que es para cobertura alta y media de pastizal, es que así como esperábamos, la riqueza de especies en el paisaje disminuye a medida que decrece la heterogeneidad, ¿sí? Estas vemos que tienen pendiente negativa, y estas unidades de paisaje que se encuentran aquí tenían menor diversidad de tipo de parches y mayor cohesión de
de los parches forestales, por lo tanto eran menos heterogéneas. Y llamativamente para coberturas bajas vemos que a medida que disminuye la heterogeneidad del paisaje, vemos un incremento en la riqueza de especies en el paisaje. Esto pensamos que puede haber sucedido ya que, o sea, por un incremento en el número de especies, por ejemplo, que estén colonizando especies del bosque ribereño, o sea, más adaptadas a condiciones de bosque, y que entonces puedan hacer uso de estos parches forestales, ya que se ha visto que versus otros usos de la tierra, para especies típicas de bosque, la superficie, o sea, el uso forestal permitiría una mayor proporción de especies, que una mayor proporción de especies se establezcan allí, entonces podría estar ocurriendo esto, y que esto explique este patrón. Entonces, como esperábamos, la riqueza bajó al disminuir la riqueza de tipos de parches para valores medios altos de cobertura de pastizal, pero bueno, contrariamente a lo esperado, aumentó para valores bajos de cobertura de pastizal. Entonces, esta era nuestra predicción, y esto fue lo que observamos para valores bajos, perdón, medios y altos de cobertura de pastizal, no así para valores bajos. Entonces, para cerrar esta sección, vimos que los paisajes que albergan mayor diversidad de arañas poseen parches forestales más diversos también. Esto es interesante, o sea, hay una disposición, o sea, una forma en la que los parches forestales albergan mayor diversidad. Además, los paisajes antrópicos albergan una mayor diversidad de arañas, a mayor heterogeneidad en la composición de tipos de parches, a partir de un mínimo de cobertura de pastizal seminatural. Y esto que decíamos de que a bajas coberturas de pastizal aumenta la riqueza, con la pérdida de heterogeneidad, es decir, son paisajes dominados ampliamente por forestación en un contexto de pastizal, probablemente pueda estar asociado hasta que estén colonizando especies típicas de bosque. Esto además lo podemos pensar también teniendo en cuenta lo que vimos en la sección donde evaluamos la disimilitud, donde vimos que hay recambio en la composición. Entonces, podría estar ocurriendo esto. A modo de integración y pensar cómo afectan estos factores que analizamos, pensando en una jerarquía de las variables y la propuesta que evaluamos, vimos que la cobertura de ambiente nativo y la heterogeneidad en el paisaje tiene un rol, o jugaría un rol en la determinación de la diversidad taxonómica de los ensambles de arañas. Luego, a escala local, las condiciones abióticas en los parches locales determinarían la diversidad taxonómica y funcional de los ensambles, y la composición de estos ensambles, y luego en hábitats donde hay una limitación en los recursos alimenticios, también estos podrían determinar la diversidad funcional de los ensambles. Y algunas consideraciones finales o comentarios finales, vimos que el efecto de las condiciones ambientales impuestas por los hábitats antrópicos pueden dar lugar a convergencia funcional asociada al filtrado ambiental, pero no es el único patrón asociado, y se pueden ver otras respuestas en la diversidad funcional debido a las modificaciones antrópicas, no necesariamente la que se predice por el filtrado, ¿sí? Se pueden ver otros patrones. Luego vimos que los usos de la tierra, bueno, que operan, digamos, a escala local, pero también pueden operar a escala de paisaje, afectan a la diversidad taxonómica y funcional de los ensambles de arañas a escala local, potencialmente por la pérdida y reemplazo de microhábitats, y a escala de paisaje por la pérdida de calidad en los parches que componen el paisaje y la diversidad de los tipos de hábitats disponibles. Y en función de los resultados observados y también trabajos previos llevados a cabo en la región, en hábitats, en paisajes antrópicos, sabemos que, o pensamos que podría tener un efecto positivo sobre los ensambles de pastizal, generar o planificar paisajes compuestos por parches de diferentes tipos de usos junto a un área mínima de cubierta seminatural para permitir que estos paisajes alberguen una mayor diversidad de especies y rasgos funcionales de arañas. Bueno, muchas gracias y quedo atenta a las preguntas.
Silenciosos aplausos. No sé, ¿dejo de compartir para que nos veamos? Sí, dale, Yo te deja de veo compartir. igual. Ahí está. Perdón, tocaron el timbre, bueno. No, Cosas que no pasarían en... bueno, podría haber alguien hablando a los gritos en el pasillo también. Hubo unos ruidos en los pasillos, en algunos momentos me desconcentraba porque los escuchaba, pero ustedes no los escuchaban. No. Ah. Bueno, qué raro. ¿Quién Perdón. empieza? ¿Quién empieza así? Bueno, empiezo yo si quieren. Bueno, Así yo. Bueno, te felicito, mucho trabajo, muchas horas de campo. Yo te voy a hacer algunas preguntas que te hice y no vi si ahora las incorporaste o no. Por ejemplo, ustedes tomaron, o vos tomaste arañas en dos momentos, en primavera y en verano. No decís en qué fecha, primavera y verano. Sí, lo incorporé en la presentación porque me lo habían observado, me parece todo, más o menos. Claro. Sí. Los sitios que vos estudiaste no son iguales, como vos dijiste, pero por ejemplo, en un lote de soja, en alguna época de primavera las plantas están así chiquititas, y en verano están así grandotas. Los bichos que están ahí no son los mismos. Y vos después metiste todo en una bolsa y dijiste, encontré tantos bichos acá o allá. Me parece que hubiera sido un poquito más lindo que hayas hecho una comparación de los bichos de primavera y verano y ver si eran más o menos parecidos, si los podías juntar o no. Quizás te quedaba que eran pocos bichos en verano o en primavera y eso te traía más ruido que lo que te... Pero por lo menos lo hubiera comentado, digamos, para que no quede como una pregunta que te estoy haciendo yo ahora, digamos. Otra cosa es si algún tipo de manejo de los cultivos influyen o se solaparon con la época de muestreo tuyo. Si vos pusiste las palanganas justo el día que tiran glifosato, quizás el manejo de la soja no es el mismo manejo que el eucaliptus, no es el mismo que el rodeo del ganado, ni... Entonces eso también podría traer un poquito de ruido a todas tus respuestas, digamos, ¿no? Esto pensando en que quieras publicar un trabajo y que los jurados en el trabajo sean un poco más densos, digamos. Me parece que por lo menos tendrías que haber mencionado que la fecha de muestreo no se solapaba con alguna aplicación de algún agroquímico. Yo sé que en el campo muchas veces es difícil eso, más vos tuviste muchos lotes distintos y los tipos te dicen, vamos a fumigar tal día, vos vas y dices, no, fumigamos mañana. Y esas cosas ocurren, uno viaja para hacer esas cosas y capaz viajás y te enterás en ese momento que están fumigando en el momento que estás poniendo, pero bueno. Bueno, si querés te contesto, o me Dale. querés terminar de decir. No, dale. En primer lugar, lo que me preguntaste primero respecto, es cierto que cambian un montón, que pasan de estar así chiquitas a estar, bueno, eso lo observé, obviamente, pero bueno, la pregunta que nos hacíamos era del uso, o sea, con todo lo que lleva, con la fumigación, con, o sea, todo lo que implica el uso, lo agrupamos, así como, obviamente que no es lo mismo, cada uso es distinto y el cultivo es bastante dinámico. Pero bueno, nuestra pregunta iba al uso con todo lo que implica, los cambios que tiene, las fumigaciones, porque nos ha pasado, que nos han dicho, se van a poner las trampas, ahora vamos a fumigar. Era parte de la pregunta y además las trampas estuvieron 3 semanas en los cultivos. Está bien que las aspiraciones no, las hicimos en un momento puntual y ahí sí podría haber afectado. Pero bueno, la pregunta venía con todo incluido, todo, lo que significa el cultivo y lo que significa cada uno de los usos, en particular mismo los campos ganaderos, como decís vos, bueno, los seleccionamos, había vacas, cuando fuimos la segunda vez capaz no había vacas, porque tienen esa dinámica también de mover, pero bueno, un poco nuestra pregunta era esa. Es cierto lo que decís vos de los cambios, de hecho, vos me sugeriste trabajo, te di que, bueno, hay
hay un cambio, unos ciclos que ocurren normalmente en los cultivos con la composición, pero justamente en realidad lo que hicimos englobar justamente eso, queríamos ver todo lo que podía albergar el cultivo en las estaciones que analizamos. Sí, yo entiendo eso, pero si vos estás viendo la funcional, o no sé, la riqueza de bichos en un lugar donde no hay bichos, pero porque no hay bichos, porque no hay plantas o porque acaban de fumigar, es una respuesta falsa la que estás viendo, digamos. Porque no están porque los acaban de matar, no porque no hayan estado, ¿entendés? Ya sé Sí. que el manejo es así, pero si lo hubieras hecho una semana antes de la fumigación, quizás los bichos estaban y la Claro. respuesta es distinta, ¿entendés? Yo es Sí. un comentario, tenemos que criticar, entonces criticamos de este lado. No, igual es cierto y es una de las cuestiones. Incluso nos ha pasado que el avioncito nos pasó por arriba y nos revisaron y todo. Sí, sí, digamos. Tienen que avisar cuando van a estar porque A todos los que trabajamos van a en cambiar la agroecosistema nos cabeza. pasa Bueno. eso. Después, Y bueno, me además pareció que trabajamos con faltaba, muchos de algún lado también productores, te lo también, comenté, ¿no? es comparar más con algunos trabajos que haya sobre arañas en agroecosistemas en la región pampeana o mesopotámica o en Uruguay, qué sé yo. No hay muchos trabajos, hay algunos, pero vos no nombrás ninguno y me parece que algo podrías decir. Y después, la última, si preguntan los demás, en el capítulo 4, vos agarrás, creo que 110 arañas en 20 parcelas. ¿No es un número demasiado bajo para discutir todo lo que discutís? Sí, no lo esperábamos, la verdad, es a baja captura, pero bueno, ya habíamos hecho, la verdad es que tuvimos ganas de hacer un ensayo experimental porque nunca habíamos hecho y bueno, era todo observacional y quisimos hacer una manipulación y como toda manipulación y todo ensayo hecho por primera vez, más basándome en un trabajo que no se hizo ni en la región, o sea, como que fue la primera vez que intentamos hacer ese ensayo y bueno, tuvimos baja captura, pero yo creo que ahí pudo haber operado esto que decís vos, no sé, justo, igual no, porque también las forestaciones que no hay fumigaciones, pero bueno, tuvimos baja captura, creo que es por la época, porque las terminamos colectando en marzo. ¿Y por qué no mostraron arañas antes también? Porque las arañas las mostraron después nada más. Quizás hubiera estado Sí, bueno no mostrarlas queríamos antes. perturbar las parcelas, dijimos, bueno, nos damos el tiempo que, o sea, sí lo habían hecho en ese estudio que nos basamos, y dijo, bueno, démosles tiempo a que el cebo como haga que haya más bichos, bueno, la idea era no perturbarlas hasta el momento del muestreo oficial, digamos. Podría haber pasado que eso las espantara y hubieras tenido más y después tanto olor a naranja en descomposición haya hecho que las arañas se vayan. No sé, capaz es esto que el olor a descomposición sea medio chiste, pero no pudo haber tenido un efecto Imagínate si hubieras tenido muchos bichos al principio y al final tenés menos. Quizás tenés un efecto de atraes más bichos, pero vienen más pajaritos a comer tris, mosquitas, y de paso se comen las arañas. Sí, ¿Qué sé por yo? eso Si pasa. aparecen bichos a Pero, comer. Porque vos viste, estás no, atrayendo a todos, no traes solo araña, vos atraes todos los bichos que coman bichitos. Las arañas podrían pasar de ser predadores a presas en un instante. sí, encima se comen entre ellas, pero sí, la metodología, bueno, puede haber tenido sus limitaciones, pero igual nos interesó ver qué pasaba. Y en todo caso, capaz para salvar lo que podemos hacer es también evaluar después otros predadores, o bueno, evaluar más toda la cadena. Para cerrar, digamos, para incorporar la parte de presas sobre la diversidad en nuestro estudio, decidimos hacerlo así con la captura que tuvimos. Y no creo que haya habido no creo que haya habido una repulsión, porque si no hemos visto aunque sea el efecto contrario, por lo menos, o algún inicio de efecto contrario, y no vimos un efecto al final de cuentas. Así que puede ser que haya habido una limitación fuerte ahí, capaz no incrementamos lo suficiente las presas, capaz, bueno, las arañas igual en esa época de marzo cuando colectamos ya igual le crecen, no importa qué, digamos. Y bueno, sí, las limitaciones. Por lo pronto no, es lo que concluimos, no encontramos una evidencia, en un principio tampoco la descartamos, no es que decimos las presas no tienen ningún efecto,
simplemente no encontramos evidencia. No, igual es cierto que es uno de los primeros trabajos, entonces tampoco uno no tiene una puesta a punto una técnica como para empezar a muestrear. No. Y eso, así que- Bueno, felicitaciones. Bueno, gracias, Juan Pablo. El que sigue. Bueno, si querés sigo yo, Regino, como quieras. Sí, sí, seguimos. Vale. Bueno, en principio, quiero decir a vos y a tu directora y al grupo que me gustó mucho la tesis. Los felicito. Me gustó mucho la organización de la tesis. Después la parte escrita fue muy, muy llevadera de leer. La verdad que, bueno, felicitaciones. Ya te las había manifestado en la etapa escrita, pero las reitero acá en presencia del resto. Bueno, gracias en nombre mío y de Juli. Bueno, y la verdad que las preguntas también que tenía, o algunas cuestiones así puntuales, también te las fui manifestando, así que tenía justamente algún par de preguntas, eso del capítulo 4, del tema de presas, que es algo tan interesante, pero también tan difícil de evaluar. Pero justo Juan Pablo te preguntó por ese lado. Yo digamos, te preguntaría si te pusiste a pensar cómo a partir de la experiencia esta podrías mejorar o volver a hacer en el futuro una evaluación de este tipo. Digamos, ¿qué cuestiones cambiarías, más allá de que, bueno, que no se haya logrado ese incremento en la cantidad de presas, que era lo que actualmente buscabas? ¿Cómo podrías replantear un poco ese esquema metodológico para en el futuro, si quisieras incorporar esta mirada para ver si las presas tienen ese efecto que vos buscabas? Es un desafío, la verdad. Pienso que en función de lo que ya hice, podría haber planteado primero capturar capturar arañas en todas las parcelas, en todo el recorrido, justamente porque por ahí me pudo pasar que fue por una cuestión de la época del año y no una cuestión de las presas, al final de cuentas que no encontré el efecto y me lo perdí por no haber evaluado o sea, yo fui al campo cada 2 semanas, con lo cual tranquilamente podría haber colectado, no sé si cada 2 semanas, pero cada un mes seguro, y bueno, esa información no la tuve. Y también pienso que hubiese sido capaz más adecuado empezar el tratamiento antes, o sea, para que la colecta final no me caiga en marzo, capaz me caiga, o sea, cuando cierre el experimento no sea en marzo, tal vez mejor en febrero. Pienso poder haber colectado más arañas en función también de lo que estuve, o sea, de las otras colectas que había hecho para el otro diseño, para el de usos, y donde tuve más colectas, entonces posiblemente en febrero hubiese colectado más, entonces podría, no sé, todo atrasado un mes y tenido otros resultados diferentes. Y capaz las trampas también en este muestreo las dejé solo una semana, porque el muestreo anterior las había dejado 3 y tuve muchísima pérdida. De hecho, mostremos más que 5 sitios por uso de la tierra, mostramos 10 en realidad, y hubo sitios que los tuve que descartar completos porque perdí todas las trampas. Entonces, dejarlas mucho en el campo también, o sea, veíamos cómo los bichos en nuestra cara se robaban las trampas, es un tema. Entonces, bueno, decidimos dejarlo una semana, por ahí tendría que dejarlas 2, o sea, algo más intermedio. Y así que bueno, me parece que eso hubiese dado una imagen más completa, o lo haría de esa forma, si lo tengo que volver a hacer. Bárbaro. Después, una pregunta, digamos, para charlar un poco, en realidad, nada más. No conozco ahí cómo es la situación, pero digamos, ¿vos crees que cómo es la situación en cuanto a la planificación territorial que exista de esos ambientes, si existen algún tipo de reglamentación? ¿Y cómo vos pensás, si pensás que tus resultados se pueden traducir realmente en herramientas para que sean implementadas por los que toman las decisiones en cuanto a la planificación territorial, o estamos lejos? Quisiera ser optimista, pero no soy tanto. Para mí, o sea, da la sensación de que todo está definido por una cuestión económica hoy en día. Creo que hay posibilidad, por ejemplo, en lugares como en la reserva de usos múltiples, el Potrero, que tienen distintos usos y tienen también áreas de reserva,
creo que en ese contexto capaz se podría pensar en una planificación si hay una presentación de resultados, un compromiso de las personas dueñas de esa tierra, pero realmente es complicado porque lo que estando ahí te das cuenta es cuánto está como concentrada la tierra en pocas personas. O sea, en Entre Ríos es increíble la cantidad de tierras que tiene una sola persona o un solo grupo de personas, y bueno, tendría que depender de la voluntad de esas personas. Para mí hay una posibilidad de que se traduzca en medidas. Para mí lo que hay que vencer es la comunicación y pensar en qué objetivo tiene el productor, si ganar plata hasta el último día de su vida o pensar en un uso más sustentable que bueno, requiere también un cambio de conciencia de las personas, que creo que eso lleva más tiempo. ¿Y por parte del Estado hay regulaciones, digamos, para las plantaciones estas, o si es que conoces eso? Yo sé que, por ejemplo, esto no lo tengo muy claro, pero para acreditar, no sé, por ejemplo, para la exportación y que tenga mejor calidad, bueno, que se favorece que se hagan investigaciones en el lugar, o sea, eso, que vayan biólogos y biólogas a investigar, a conocer, y bueno, eso podría traducir en información que podría usarse en un principio, pero no conozco reglamentación realmente de conservación real, más que ese tipo de cosas. No me he enterado, digamos. Y sería muy interesante. Y ver qué pasa realmente, porque esto es todo como algo observacional, pero si vos empezás a manipular, bueno, no sé, qué se podría observar. Bien. Lo otro que te quería preguntar, vos en cuanto a rasgos me diste uno, digamos, se pueden, porque no conozco en arañas, y los otros los tomaste como que a través de la taxonomía de alguna manera, o sea, pasaste por esa necesidad de buscar bibliografía. ¿Se pueden medir más? ¿Se miden más? ¿Por qué no los mediste? Sí, hay estudios, no hay un montón, pero hay donde miden el largo de los quelíceros, lo podría haber hecho. Cuando seleccioné los rasgos tomé esa decisión, pero después vi que había trabajos donde hacían otras medidas y pienso que se podrían haber incorporado igual. Yo hice un trabajo en Inglaterra, una pequeña pasantía, y ahí como después lo vi y dije, ay, qué interesante, hubiese medido los rasgos todos morfológicos, y hubiese sido mejor porque iba a los individuos que yo tenía, y realmente no me cambiaban mucho los resultados. O sea, hice como un pequeño análisis ahí porque fue una pasantía corta, pero no me cambiaban, que ahora me dio otra cosa. Entonces, bueno, como ya tenía hecho todo lo previo, lo terminé dejando así, pero pienso que sería interesante, sí, que hacerlos morfológicos, más morfológicos también, digamos. Sí, se hace largo los quelíceros de las patas. Bueno, Carolina, gracias. Te reitero las felicitaciones y no tengo más comentarios. Le doy paso a Bueno, Regina. gracias a vos también. Toca a mí. Bueno, yo me sumo a las felicitaciones de los jurados. Yo en particular, digamos, siempre me pasa con las tesis que busco, o las tesis que me parecen buenas son esas que te atrapan, ¿no? Que querés seguir leyendo. Y me parece que esta tesis tiene eso, que sobre todo me gusta el enfoque de la introducción y cómo eso me lleva a decir, bueno, entonces quiero ver cómo da, quiero realmente saber qué pasó. Entonces, eso, en particular me gustó mucho, también como dijo José, la estructura, cómo está estructurada y cómo está abordada de distintas escalas, alrededor de una pregunta central, y cómo integrar la información de distintas escalas y tratar de ir a los mecanismos. La verdad que eso me parece destacable de esta tesis, más allá de, bueno, la extensión, digamos, del trabajo, ¿no? En el sentido de el área recorrida. O sea, esto no es un experimento hecho en una cosa muy chiquitita, sino que llevó todo un recorrido, una zona bastante amplia, y estar atrás de cosas que están sucediendo a escalas grandes, que siempre es tan difícil, y bueno, me parece que es bastante importante destacar eso. Bueno, y por supuesto, bueno, cómo está organizada en general, me gustó mucho.
las cosas así más de organización que te comenté que a mí en particular me hubiesen gustado que estuvieran un poco mejor, tiene que ver con algunas descripciones de cómo fueron tratados los datos, que a mí en particular, sobre todo cuando en los resultados que no encontrás diferencias, si vos me decís, bueno, por ahí no hay tanto detalle y después me decís, bueno, encontré las diferencias, bueno, digo, no tengo muchas cosas, pero cuando uno no encuentra las diferencias dice, pero no habrá hecho esto así, lo habrá tratado así, entonces uno se queda inquieto, por lo menos a mí me quedé inquieto en algunas diferencias. Me gustó, por ejemplo, que hayas hecho las permanovas por que tomaste ese comentario y te fuiste a fijar y me parece que ese resultado dio más información, ¿no? de la comparación de cómo había sido los cambios de composición entre los usos. También me gustó que hayas revido el análisis ese respecto al modelo nulo y me parece que incluso ese análisis que hiciste ahora completó la visión que teníamos de cómo habían dado los datos y además me pareció que fue bastante más consistente con lo que habías visto con lo de la diversidad funcional. O sea, dio en el mismo sentido, pero abordando una pregunta que te faltaba, de que si se había, digamos, esas variaciones de la diversidad funcional se habían corrido del modelo nulo o no. Y así que me gustó que te hayas digamos, preocupado por seguir indagando esas cosas, ¿no? Me siguen quedando algunas cuestiones que, bueno, por supuesto, como volverlas a ver, digamos, siempre en estas presentaciones orales uno termina de quedarle mucho más claro todo, ¿no? Y bueno, te felicito por la presentación, porque la verdad fuiste muy clara y, bueno, se nota que estás muy, muy segura de lo que hiciste, estás muy metida en el tema. Una cuestión muy menor, pero no puedo dejar de pensar que tengo esa duda y quiero sacármela. Cuando haces el índice de diversidad funcional, vos en el FDIS decís que ese, bueno, que digamos, de alguna manera justificás el uso de ese indicador porque no está, digamos, de alguna manera, o está es menos sensible a la riqueza de especies, ¿no? Y que tiene pesada ahí la abundancia de rasgos. Esa abundancia de rasgos, que supongo que es en una proporcionalidad de veces que aparece el rasgo, es respecto a las especies. Como respecto a ¿cuántas veces aparece el rasgo en total? ¿Pero en número de especies o en número de individuos? En número de individuos. Ah, perfecto. Está bien, eso es una cosa que me quedaba ahí. Porque a mí una de las cosas que me parece que en algún punto da un poco distinto la diversidad funcional respecto a la taxonómica, tiene que ver con eso, en particular porque para la taxonómica usaste la riqueza y para la funcional usaste una que tenía en cuenta la abundancia. Esto es como si, no sé, si hubieses comparado la riqueza y después hubieses comparado, para analizar la diversidad taxonómica alfa, hubieses usado la riqueza y después hubieses usado el índice de Simpson, no te iban a dar iguales. Y por ahí algunos aspectos del alfa te daban, o sea, la alfa medida con Simpson o con otro índice que tenga en cuenta la abundancia de individuos de esa especie, hubiesen dado patrones distintos. Entonces, bueno, ahí es donde me parece que por ahí, incluso para la alfa taxonómica, por ahí, además de mirar la riqueza, se podría haber mirado otro índice más para ver qué tan consistentes son los cambios en diversidad alfa taxonómica, y lo mismo para la funcional, dado que el laburo y los datos los tenés. Es una Sí, cuestión lo podría haber hecho. Sí, por eh, una cuestión capaz de simplificar, de elegir como algo, un índice para alfa funcional, un índice de todo, porque claro, después presentamos claro, beta, pero alfa justo... y todo un montón de cosas, y entonces es como, bueno, una cosa que nos da información y
Lo que yo rescato en algún punto, usar un índice que capaz no esté tan afectado por la riqueza, es que, bueno, en todo caso nos va a dar como datos más diferentes si veo la riqueza que si veo el índice de diversidad funcional. Capaz si elegí un índice Claro, un pero poco relacionado con la riqueza me va a dar información parecida. Como, sí, pero bueno, por yo ahí creo hubiese que llegado a la misma conclusión si hacías el índice en Simpson para diversidad taxonómica, probablemente en las plantaciones el índice de Simpson fuera el más diverso en alfa, porque al tener en cuenta darle mucho más bolilla a la equitatividad, te hubiese ido hacia arriba ese índice de diversidad alfa, porque está menos pesado por la influencia de la riqueza, y hubieses tenido los cambios en diversidad alfa debidos al índice de Simpson en el mismo sentido que lo observaste para la funcional. podría haber ocurrido, sí. Podría haber ocurrido, qué sé yo, no sé. No me lo Por eso, pregunté realmente, para ser honesta. O sea, me preocupé más por la diversidad funcional como eso, que no sea, que no dé la información parecida al otro índice o que no responda, porque los vi los otros índices, no es que no los miré. O sea, después hubo una decisión de una subselección, y bueno, justamente eso, para que se complementen en mayor medida, que repitan información, por así decirlo. Bueno, para la beta también me pasa algo así, que usaste el de Jacquard y nada, por ahí que digamos de alguna manera solo tiene en cuenta la identidad y sobre todo eso, y por ahí alguno que hubiese agregado algo de las abundancias podría haber dado un patrón parecido a lo que viste cuando comparaste la beta funcional, digamos, como porque parece que dan distintos simplemente porque son facetas distintas, pero además dentro de las facetas usaste índices que pesan distinto los atributos de esa faceta. Entonces pueden haber dado distinto no solamente porque son facetas distintas, sino también porque usaste índices que miran cosas distintas de esa faceta. Entonces ahí también, sobre todo porque en algún punto hay algunas diferencias que esperabas encontrar respecto a esa beta y no lo encontraste, tal vez si hubieses indagado sobre, teniendo en cuenta las abundancias, por ahí había diferencias, no había diferencias solamente en composición, pero teniendo en cuenta las abundancias relativas podría haberse magnificado esas diferencias. Después tengo un comentario que me surgió ayer, de releer tu tesis, porque después de la reunión con vos me di cuenta que había muchas cosas que me había olvidado y tuve que releer en muchas partes. Y este es un comentario, digamos, que, digamos, a mí y ahora cuando lo presentaste me hizo un ruido grande, cuando haces la diferencia entre los que son las características bióticas y abióticas, y cómo, digamos, sobre todo porque hiciste una buena presentación del marco teórico, entonces queda más claro, por ahí alguna inconsistencia en cómo después tratás las cosas. En particular, me parece que las diferencias que hay entre un campo de cultivo de soja, un campo de pastoreo, un campo natural y una plantación, no sé si lo que vos no me diste, digamos, en alguno de los experimentos, las diferencias son todas abióticas. En el sentido de que, en realidad, yo entiendo que la mayor cantidad de diferencias son porque son todos lotes en la misma localidad, o sea que todo lo abiótico, para mí, probablemente sea muy constante, salvo por ahí la irradiación o la temperatura microambiental. Pero las mayores variaciones ahí son de la estructura de la vegetación. Y yo no Sí, sé de la hasta qué estructura de punto la la vegetación. estructura de la vegetación es abiótica. No, es abiótica en el sentido de que, no son abióticas, pero esa estructura de la vegetación provoca que las microcondiciones, o sea, la escala del bichito, digamos, son bastante Sean importantes. Como distintas, sí, decimos, sí, la sí. irradiación, la sombra, o sea, son cambios que realmente cuando estás ahí
Sí. los percibís, porque son cambios importantes que se sienten, digamos, ya en nuestro cuerpo, no sé si Sí. es Pero la de yo las ganas, ¿no? Pero no sé si me jugaría a decir que digamos, que esas diferencias son todas, o sea, o las diferencias que vos observás en las arañas son todas debidas a esas condiciones abióticas, porque hay mucho biótico que también cambia. sí, de estructura de hábitat sería la forma más correcta. Claro, y la estructura de hábitat te la está dando organismos, flora y es Seres vivos. lógico, en seres vivos. Entonces me parece que si bien esos seres vivos cambian ciertas condiciones abióticas, en principio también cambian un montón de condiciones bióticas, de disponibilidad de recursos para las presas, no sé, infinitas cosas. Entonces, nada, eso, me parece que hay tantas cosas bióticas como abióticas que cambian esos cambios de uso de la tierra. Entonces no lo separaría así tan claramente, Sí. decir, bueno. Sí, es cierto. Más que nada, tenés razón, la estructura es súper importante para las arañas, entonces, bueno. No, pero aparte seguramente es el recurso para las presas que comen las arañas, entonces toda una cadena de cosas bióticas que, sobre todo, digamos, ¿no? Aparte, como decía Pablo, no sé, en los manejos que están dando ahí probablemente afecten mucho a las presas y a los, qué sé yo. Entonces, digamos, hay modificaciones estructurales del hábitat que está dada por la vegetación, entonces no las clasificaría tan linealmente como Como condiciones, abiótica, sí. como condiciones abióticas. Pero esto era... bueno, un poco concuerdo con lo que mencionó José respecto a los rasgos, y a mí me hace preguntarme, viste que cuando vos analizás la variación de beta taxonómica, ves muchas variaciones en cuanto a, digamos, ves que esa variación del índice de Jacquard está compuesto tanto por recambio como por anidamiento, ¿no? En lo taxonómico. Cuando vas a lo funcional, no ves recambio. Y ahí yo veo como que un problema una limitación, digamos, de lo que uno puede hacer, ¿no? Vos pudiste identificar 105 especies, pero identificaste 4 rasgos. Entonces la posibilidad de que haya recambio de rasgos es mucho más limitada, porque los rasgos son bien groseros además, ¿no? Es como, bueno, tira tela o no tira tela. Es como que convertiste 105 características taxonómicas en 4 rasgos funcionales. Y nada, yo creo que parte de esas diferencias en cuanto a los patrones observados en los cambios de la beta diversidad taxonómica y funcional pueden tener que ver con esa diferencia en la, digamos, en el grado de discriminación o en el detalle que uno puede hacer en cuanto a lo taxonómico y en cuanto a lo funcional por ahora, porque estamos estamos empezando a espiar qué está pasando con los rasgos funcionales. Entonces, eso por ahí es algo que deberías considerar en el momento de discutirlo o publicarlo, ¿no? De decir, bueno, la verdad Sí, en que... la discusión capaz de incorporar un poco, bueno, el hecho de que capaz están cambiando, o sea, no sé si lo mencioné, creo que no, podría haber hecho una mención de que, bueno, también puede ser que los rasgos, en realidad, hay rasgos que no consideramos que podrían estar también afectando los resultados. En un principio, en esos que nosotros analizamos, solamente podemos decir sobre esos, digamos. Claro, Y pero cambian, tenés ¿no? mucha menos posibilidad de variación, ¿no? Y entonces es muy probable que esos 4 rasgos se mantengan en los 4 usos, entonces después, digamos, y no aparezcan rasgos nuevos, qué sé yo, tenés todos los rasgos ya en el pastizal, entonces la posibilidad de que haya un rasgo nuevo es
digamos, es más probable que aparezca una especie nueva que aparezca un rasgo nuevo, pero una Claro, cuestión ya, sí. digamos, de limitaciones metodológicas en este momento del desarrollo del análisis de la diversión funcional. Sí, sí, en ese proceso como que yo también misma aprendí, y bueno, en el momento elegí esos rasgos porque, bueno, había visto que se usaban y pensé que podía ser que ocurran variaciones en los usos, pero bueno. Ahora recién entendí, paso al capítulo del control, ¿no? De lo que es lo que vos me decías ayer, pero ayer tampoco te entendí, y recién hoy cuando lo veo, me lo volvés a explicar, lo termino de entender. Que es lo del control de abajo hacia arriba. Ah, sí, que lo hablamos otro día. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que me parece que las citas y el enfoque que le diste ahí en la introducción es lo que hace que uno lleve a pensar que querías hacer una cosa y en realidad, como me dijiste ayer, vos querías hacer otra cosa. Cuando uno habla de control de arriba y control de abajo, está hablando para toda la cadena trófica. Y acá vos solamente estabas queriendo saber el control que ejercían las presas sobre los... Recién ahora me lo doy cuenta, porque el control de arriba hacia abajo va a cambiar según el experimento que vos estabas haciendo. Sea control de arriba o sea control de abajo, esperabas que aumenten las arañas. De hecho, digamos, por el experimento que vos hacés, ponés a prueba el control en las presas, o sea, los distintos propuestas de controles en la cadena van a tener que ver cómo responden las presas. Y por eso yo te decía, ojo que acá lo más importante que tenés para mostrar es qué pasó con las presas, porque como vos hiciste el experimento, controlaste los recursos. Y los cambios en los recursos, si hay control desde abajo, vas a ver un aumento en los primeros consumidores. Y en los predadores, para las dos condiciones tenés que ver cambios. O sea, Claro. pero si hay control desde arriba, si vos aumentas recursos, no deberían aumentar las presas. Y Solamente las arañas, sí. solamente las arañas, pero en las dos condiciones vos tendrías que haber visto aumento de arañas, sea un control de arriba o un control de abajo. O sea, no, todas las hipótesis que hay, o todas las teorías que hay sobre control en las cadenas, asumen que si aumenta de abajo la cantidad el eslabón inferior, tiene que aumentar el de arriba. Y vos no lo observaste probablemente por, como decís, una falta de potencia y eso. Y de nuevo, acá mostraste que no hay diferencias en la abundancia de presas, y para mí hay diferencias porque tu hipótesis era que aumentabas los recursos, las naranjas, las cosas, y aumentaban las presas. O sea que esa es una prueba de hipótesis a una sola cola. Y entonces no hay que probar si hubo diferencias, hay que ver si hubo aumento. Aumento. Una prueba, una cola, te hubiese dado que hubo aumento. Bueno, y sobre el último capítulo, nada, yo creo que también es muy metodológico. Para mí, los modelos, acotaste dos modelos equivalentes para mí, súper equivalentes, y reportaste uno solo, porque el AIC uno da, no me acuerdo, 59.04 y el otro 59.08. Sí, creo que lo elegí porque tenía menos variables, como que elegí esos dos criterios, que tengan menor AIC y menos variables. Claro, pero el AIC ya contempla, o sea, el AIC tiene en cuenta el número de variables, o sea, no, Sí, pero bueno, digo, por una cuestión de simplicidad, sí. sí, en Bueno, realidad no se diferenciarían en cuanto a cuán bien explican, digo, como a nivel claro, simplicidad, uno con menos pero variables. encima los atributos que contemplan del paisaje, esos dos componentes, son distintos, de hecho tienen ortogonales, porque uno es la cohesividad, o sea, porque digo, queremos ver cómo la cohesividad del ambiente influye en la riqueza, y vos encontrás un modelo que es equivalente y que te dice que la cohesividad importa y que la tortuosidad de los bordes o las otras cosas importan. ¿Por qué descartarlos?
si te está diciendo el modelo, estadísticamente estás diciendo que los dos aportan a explicar la riqueza de especie. Entonces, para mí es importante haber encontrado ese resultado con indicadores que describen la estructura del paisaje en forma diferencial. Y de nuevo, yo hubiese querido ver si es la cohesividad de parches o el número de parches el que afecta, y no el componente 2, porque pese a que están los dos correlacionados, es probable que la cohesividad explique y el número de parches no, porque la magia de la estadística hace que, por más que haya cosas correlacionadas, después en las variables brutas que expresan un poco mejor las características del paisaje que el componente 2, podrías haber encontrado que tanto el número de parches como la cohesividad explicaban la riqueza de especies, probablemente porque esté correlacionada y no puedas discriminar entre esos dos características, o podrías haber encontrado que la cohesividad te ayuda a explicar y el número de parches no, por más que estén asociadas. Entonces sería interesante saber qué afecta más, si el número de parches o la cohesividad, porque tiene, digamos, mucha importancia después para, digamos, las cuestiones de manejo. Sí, y lo son mismo cosas con diferentes. son cosas diferentes, que bueno, pero en este caso quedan correlacionadas, es esperable que se correlacionen, pero bueno, probablemente puede existir la posibilidad que haya uno de los atributos del paisaje que sí expliquen por qué varía la riqueza de especies y la otra no. Entonces es interesante, hubiese sido interesante analizar los atributos por separado y evaluarlos. Así que bueno, esos son mis comentarios. La verdad que te felicito, me gustó mucho la tesis y me parece que bueno, como decía en el dictamen, me parece que estos trabajos, necesitamos muchos de estos trabajos todavía para tratar de entender cómo es los efectos que están haciendo los cambios de uso de la tierra sobre la biota. Así que, bueno, felicitaciones. Bueno, gracias Regina por todos tus comentarios. Y si me dejan, quiero hacer unos breves agradecimientos. Y después, bueno, pasaremos a lo que sigue. Bueno, no quiere pasar. Bueno, no sé qué pasa. Ahí está. Me preparé la diapositiva de agradecimientos. Bueno, primero que nada, bueno, gracias de nuevo Vivi y los jurados por estar acá en esta defensa virtual. Me pone muy contenta que la hayamos podido hacer a pesar de las condiciones y circunstancias actuales. Y bueno, la primera persona que quiero agradecer, especialmente, bueno, es a Juli, mi directora, que bueno, me acompañó en toda mi formación entera, desde la tesis de licenciatura, y me dio todas las herramientas, todo su apoyo, y realmente hizo que este trabajo sea gratificante. Y recién antes de la defensa estábamos charlando justamente de todas las vivencias que fueron realmente muy lindas y enriquecedoras en todo sentido. Así que bueno, gracias especiales a Juli. Bueno, después quiero agradecer a todo el equipo, a todo el ECOMA, que es un grupo espectacular. Las personas son geniales, buenos profesionales, colaboran en todo, es realmente un grupo, funcionamos como equipo, y este trabajo tiene un montón de ayuda de todos, desde el campo, en los análisis de datos, discutimos los resultados, bueno, en todos los pasos estuvieron ayudando y colaborando, y además hicieron que, bueno, el día a día de trabajo sea realmente lindo, porque son personas espectaculares, así que bueno, les agradezco a ustedes, a mis amigas, las Cugas, que son mis amigas de la facultad, y de la infancia, de la adolescencia, bueno, que siempre están ahí bancando y, bueno, apoyando en todo el proceso que a veces, bueno, tiene sus momentos buenos y malos, y siempre están ahí acompañando. A mi familia, bueno, mis papás, mis hermanos, mi abuela, que los quiero mucho, y bueno, y especialmente a mi mamá y mi hermano, que están siempre en minuto a minuto, bancando y ayudando en todo realmente, y bueno, son muy importantes para mí, fueron muy importantes para mí en todo este camino. Y bueno, no quiero dejar de hacer mención
que ayer se cumplió 1 año de que ya no está entre nosotros físicamente. También le quiero agradecer a Malé, que ella colaboró primero, bueno, con Juli, que me aceptaron en el grupo, y además ella también me ayudó muchísimo, y bueno, todas las enseñanzas y los momentos compartidos, por suerte, las voy a tener para siempre, así que bueno, la quería recordar y mencionar, y bueno, por último al CONICET y a la facultad, que por darme el espacio y la posibilidad de desarrollar este trabajo. Bueno, solo eso, muchas gracias. Podemos aplaudir. Podemos aplaudir. Podemos aplaudir. Yo aplaudo en vivo. ¡Oh! ¡Bravo, Caro! Un gran aplauso, un gran aplauso. Gracias a todas y todos. Momento que falta que delibere el jurado. Claro. Bueno, ahora vamos a... Acá igual te agradezco todo lo que hicieron. Gracias. Hola. Vamos a, ¿no? Proceder a armar un grupito con el jurado. Y no Perfecto. sé, les damos inicialmente 15, 20 minutos, ¿les parece bien? Bien. Y luego... Entonces ahora salen y se van a un subgrupo y nosotros permanecemos acá. Claro, así Ojo que... con Así, lo que dicen ustedes, porque volvemos a así se queda acompañada nuestra casi Bueno. doctora ahora. Esperamos lo que dice el jurado. Bueno. Les va a aparecer ahora la posibilidad de aceptar unirse a un grupo pequeño o algo así. Y ahí No me entonces... O sea, a mí me pareció también, pero solamente los jurados que se vayan a ese grupo. Sí. Aviso Igual, por la que alguien no sepa y se vaya al grupo. no, igual los mandé a otro grupo, así que aunque te fueras no irías al mismo que ellos. Ah, bueno, voy a cerrar esta ventana simplemente. Y voy a permanecer acá. Ahí están los 3 en el otro. Bueno, pueden habilitar los micrófonos. Ya Y está. yo hablé un montón, tengo la boca seca, no sé. Acciones. ¡Qué increíble! Hermosa tesis y hermosa presentación. Muy buena la presentación. Bien, Caro. Gracias, qué experiencia hablar de una pantalla un rato largo. No se cortó ni nada, ¿no? No se cortó. Perfecto. Los Vivi, ¿vos astros... estás grabando, Vivi? Yo creo que sí, porque yo ya viste... Sí, voy a...